persecución comunista. Presión generalizada contra todas las instituciones religiosas. La persecución de los cristianos en los últimos 5 años ha aumentado. La policía de Hong Kong detuvo al obispo emérito de la ciudad. Adiós religiones. Podemos quejarnos de que la gasolina está carísima y que los precios suben todos los días, pero vivimos en un paraíso comparado con los ciudadanos chinos. Si alguna vez China se levantase como una potencia dominante, las libertades individuales quedarían completamente anuladas. Y lo primero que borrarían de la faz de la tierra sería la libertad de culto. China es enemiga declarada de la religión, y en su lugar obliga a sus ciudadanos a idolatrar a figuras del Partido Comunista tales como Mao y Xi Jinping. Para lograr una obediencia total, no dudará en exterminar a cualquiera que se le oponga, tal como ha hecho con sus propios ciudadanos. Si no obedeces y renuncias a tu religión, serás perseguido, torturado y finalmente, masacrado. ¿Te imaginas ser apresado y llevado a la fuerza a un campo de reeducación donde sabes que vas a sufrir torturas? ¿Ser encerrado por tu fe, sin haber cometido ningún delito? ¿Renunciar a tus creencias y tu religión para poder sobrevivir? En este video veremos los hechos comprobados, que demuestran que el plan de China es convertirnos a todos en soldados del comunismo, obedeciendo ciegamente sus doctrinas. También te daremos importantes consejos para mantener tu fe, y no dejar que ideologías de izquierda extrema te engañen y se infiltren en tu vida. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Las religiones de nuestra época fueron esparcidas por imperios que adaptaron sus costumbres a los territorios que conquistaban. En la antigüedad, los griegos y los romanos esparcieron el paganismo que veneraban, y los pueblos que se sometían a su poderío no tenían más remedio que adoptar esos nuevos dioses. Incluso los templos eran transformados de acuerdo a los nuevos dioses de los conquistadores. Cuando comenzaron las incursiones españolas al Nuevo Mundo, los barcos traían nuevos habitantes que tenían como una de sus primeras tareas construir una iglesia. Los monjes misioneros se encargaban de sustituir las costumbres de los nativos por prácticas católicas. Los indígenas tenían que adoptar nombres cristianos y bautizarse. De manera similar, la Inglaterra protestante llevó el cristianismo a Norteamérica. Pero a diferencia de los españoles, los ingleses no tuvieron una interferencia agresiva hacia los nativos, y por lo general los dejaban con sus ritos y creencias. Los enfrentamientos por el territorio hicieron que los nativos norteamericanos se fueran replegando en zonas cada vez más pequeñas. Mientras tanto, los cristianos evangélicos ingleses seguían estableciendo comunidades y ampliando sus familias, creciendo exponencialmente como grupo mayoritario. La religión cristiana en Estados Unidos terminó siendo heredada, generación tras generación, porque siempre ha sido una sociedad que preserva los valores y que ha puesto la fe en un lugar importante. Durante el siglo XX, se comenzaron a formar organizaciones misioneras como Mafeking Missions International, que establecieron programas de evangelización en Brasil, Haití, Guatemala, México y el resto del mundo, llevando ayuda humanitaria, asistencia médica y palabras de aliento basadas en la fe a comunidades pobres. Pero mientras en Occidente la idea de cambiar la fe de una persona se maneja desde la bondad, en China quien desee predicar sus creencias debe prepararse para arresto, vejaciones, torturas y técnicas intimidatorias, cuyo único propósito es que la persona reniegue de su fe y proclame su lealtad a los preceptos del partido. En la antigüedad, los emperadores chinos permitían a sus ciudadanos practicar la religión, siendo ellos mismos partícipes de los ritos. Pero llegó el comunismo. China se convirtió en un estado comunista en 1949. Para la época, sus propias religiones, el taoísmo, el confucianismo y el hinduismo, convivían con las principales religiones con fe en un solo Dios. El Islam, el catolicismo y el cristianismo evangélico tenían una significativa cantidad de creyentes chinos. Pero la ideología comunista que se basa en los escritos de Carlos Marx, considera que las religiones perjudican en gran manera a la sociedad y representan su total destrucción. Tal peligro debía ser extirpado de la fibra social de China. Durante 10 años, desde 1966 hasta 1976, se desarrolló en China la llamada Revolución Cultural. En ella,
las autoridades comunistas comenzaron a instaurar el maoísmo con métodos extremos y brutales. Mao ordenó a los partidarios del comunismo destruir lo que él consideraba viejo. Las viejas ideas, las viejas costumbres, los viejos hábitos y la vieja cultura. Muchos creyentes cristianos se enfrentaron a la censura, el encarcelamiento y la muerte, mientras que los edificios de las iglesias y las Biblias fueron atacados y destruidos. En el caos general y el posterior intento de restaurar el orden, perdieron la vida 1,5 millones de personas. Al destruir las religiones, el comunismo dejó espacio en la sociedad únicamente para el culto a Mao. Incluso se escribió una canción que lo llamaba el gran salvador del pueblo. Se instauró la norma de que se debía colocar la imagen de Mao en los hogares, escuelas, oficinas públicas y en la industria. Los chinos cambiaron las creencias religiosas por la idolatría a Mao, quien era comparado con el sol por su fuerza de vida. La revolución cultural no tenía nada que ver con diálogo, o fórums de grupos sociales discutiendo democráticamente, sino con el exterminio sistematizado de cualquiera que se atreviera a hablar en contra del gobierno chino, o expresar sus creencias en público. Los comités revolucionarios creados por Mao, en realidad eran organizaciones radicales armadas. Para ellos el enemigo era cualquier referencia a Occidente o a la religión. La Guardia Roja surgió en escuelas y universidades, formada por varias facciones de estudiantes que habían sido adoctrinados. Estos jóvenes odiaban al extremo a los terratenientes y a los capitalistas. La religión también era aborrecida porque representaba al Occidente malo que venía a amenazar su forma de vida. Las autoridades se aprovechaban de estos jóvenes y organizaban purgas por sectores. Los estudiantes eran movilizados en vehículos oficiales hacia las áreas urbanas. Allí, allanaban hogares, daban palizas a familias enteras y rapaban las cabezas de los varones para humillarlos. Mao dejó a estos jóvenes operar con total libertad mientras destruían templos, esculturas que formaban parte del patrimonio nacional, y humillaban en público a monjas y sacerdotes. Para comienzos de la década de 1970, ya el Estado chino condenaba a muerte a cualquier persona de derecha. Este recurso era usado para eliminar a rivales políticos y declaraban como criminales a personas honestas, solo por sus creencias. Oficialmente, se cree que murieron alrededor de 1,5 millones de personas durante la Revolución Cultural. Como el gobierno a menudo señalaba como derechista a personas según su conveniencia, no podemos decir que todas estas personas murieron por sus creencias religiosas. Pero la evidencia histórica disponible indica que un gran porcentaje de estos muertos lo fueron, porque se negaron a renunciar a su fe. Se estima que en total, solamente la violencia generada por la Guardia Roja dejó un saldo de 100.000 asesinados. Durante 1967 se produjeron un estimado de 500.000 asesinados. En 1968, 640.000 asesinados. Entre 1970 y 1972, 200.000 asesinados. Desde el 72 al 76, se presentaron algunos estallidos por parte de los civiles. Estos los sofocó el gobierno con asesinatos en masa, como en el caso del arrasamiento de la ciudad musulmana de Sadián, con un resultado aproximado de 1.600 muertos, y el levantamiento de Tiananmen de 1976, con cerca de 10.000 muertos en todo el país. Después de la muerte de Mao, las hostilidades cesaron y el caos llegó a su fin. El partido ordenó un juicio público a 4 funcionarios en el círculo de Mao, incluida su esposa. Fueron encontrados culpables y condenados a muerte, pero la viuda de Mao obtuvo un cambio a prisión de por vida. 50 años después, los ataques a ciudadanos chinos por practicar una religión no han cesado. Nosotros solo nos enteramos de casos muy notorios que el periodismo de investigación expone, o a través de información que se filtra. Tal es el caso del material filtrado en 2017, acerca de los campos de reeducación construidos en la región noroeste de China, en donde encierran a las personas, los torturan, y les lavan el cerebro para que renuncien a sus creencias. Y si no logran quebrarlos, los matan. A pesar de las protestas elevadas por la Organización de Vigilancia de Derechos Humanos y los gobiernos de Alemania y Gran Bretaña por este genocidio, China continúa arrestando, torturando y matando a los miembros de este grupo étnico, los uigures.
Estas personas viven en el noroeste, una región que China se anexó en 1949 por su ubicación comercial estratégica. Pero la cultura de los uigures no es compatible con el adoctrinamiento chino. En primer lugar, son una etnia musulmana poco dispuesta a renunciar a su fe. Varios conflictos y disturbios se han suscitado en estos últimos 15 años. Los uigures claramente quieren separarse de China, y esto es algo que Xi Jinping no va a permitir. Dicha evidencia filtrada al público revela ampliamente los abusos y las desgarradoras condiciones en las que los uigures son mantenidos en estos campos. Las nuevas pruebas demuestran la extraordinaria magnitud de los abusos cometidos por China contra los musulmanes uigures y otras minorías étnicas, incluidos los trabajos forzados, las severas restricciones a la libertad religiosa, la separación de los padres de sus hijos, el control forzado de la natalidad y el encarcelamiento masivo, escribió la ex primer ministro de Gran Bretaña Liz Truss en un comunicado. Una uigur sobreviviente de un campo de reeducación quien estuvo retenida por 2 años, narra en parte su desgarradora experiencia. Los guardias, los profesores y los tutores intentaron hacerme creer la mentira masiva, sin la cual China no habría podido justificar su proyecto de reeducación. Que los uigures son terroristas y por tanto, yo era una terrorista. Con el paso de los meses empecé a perder parte de mi cordura. Pedazos de mi alma se hicieron añicos y se rompieron. Nunca los recuperaré. Durante los violentos interrogatorios de la policía me doblegué ante los golpes, hasta el punto de que llegué a hacer confesiones falsas. Consiguieron convencerme de que cuanto antes confesara mis crímenes, antes podría irme. Mejor que las maten, yo pagaré las balas. Así se expresa un destrozado uigur, hijo y esposo de 2 mujeres que están encarceladas en un campo de reeducación. Este hombre logró huir a Turquía y dio su testimonio a la BBC, donde expresa su increíble angustia ante lo que su madre y su esposa deben estar soportando. El único crimen que ha cometido mi esposa es haber nacido uigur. Por esta razón ella vive en un campo de reeducación, donde debe dormir en el suelo. No puedo soportar que mi madre y mi esposa estén siendo abusadas hasta la muerte por el gobierno chino. La ONU y organizaciones de derechos humanos poco pueden hacer por los uigures, o por los grupos religiosos viciosamente perseguidos en China. Entre estos, tenemos a las iglesias cristianas y sus pastores. En 2018, el partido arremetió contra una iglesia clandestina en el suroeste de China. En diciembre de ese año, el pastor de la Iglesia del Pacto Lluvia Temprana, Wang Yi, y su esposa Jianrong, fueron detenidos después de que la policía arrestara a más de 100 miembros de la iglesia. La iglesia terminó siendo clausurada y muchos de sus miembros tuvieron que esconderse. Otros fueron expulsados de su ciudad y se les prohibió regresar. Algunos, como la madre de Wang y su hijo pequeño, quedaron bajo estrecha vigilancia. Wang y su esposa fueron acusados de incitación a la subversión. El partido los encontró culpables y Wang fue condenado a 9 años de prisión. De acuerdo a Lian Xi, un profesor universitario de Carolina del Norte, el Partido Comunista le teme a lo que Wang representa. Wang y la Iglesia de la Lluvia Temprana pertenecen a lo que algunos consideran una nueva generación de cristianos, que ha surgido junto a un creciente movimiento por los derechos civiles, según Lian. Las acciones de China en contra de la religión no dejan lugar a grietas, y ahora la censura y persecución se ha extendido hasta el Internet. En un decreto que se hizo efectivo en marzo de 2022, el gobierno chino ha cortado de raíz las transmisiones religiosas online, y exige que las religiones que quieran oficiar reuniones virtuales tramiten un permiso antes. Estas iglesias deberán seguir las reglas impuestas por el gobierno chino, tales como el no hablar en contra del gobierno o la ideología comunista, no incitar al terrorismo y exaltar los dichos de Mao y Xi Jinping, tal como lo vienen haciendo las iglesias en sus espacios físicos desde el 2015. La Biblia y los folletos evangelizadores han sido declarados ilegales en China desde 2018, con consecuencias como la cárcel para cualquiera que viole esta ley. De este modo, se les cierra otra ventana a los creyentes, que habían conseguido alivio mediante asistir a sus cultos online. La Navidad tampoco se escapa, y se les tiene prohibido a ciudadanos chinos organizar eventos para celebrar esta festividad.
cada año se hace un llamado especial a reportar cualquier celebración navideña. Para tal fin, se establecen comités que deben hacer los reportes. ¿Te imaginas tener que reportar a tu vecino por simplemente colocar adornos navideños? China no se conforma con prohibir celebraciones religiosas en su territorio, sino que tiene un brazo propagandista internacional con la misión de esparcir el comunismo en todo el mundo. Para ello, hace 25 años fundó la empresa de comunicación CGTN. Esta es una red de noticias como la CNN. Tiene presencia internacional y responde ante el Ministerio de Propaganda chino. Su objetivo es muy claro: adoctrinar a ciudadanos de otros países en Europa, Norte y Suramérica. Mientras que Estados Unidos y Gran Bretaña han frenado a la CGTN y su maquinaria propagandista por sus prácticas descaradas, otros países como Brasil le dan la bienvenida. En los últimos años, discretamente, China ha estado adquiriendo estaciones de radio y medios televisivos brasileños. En alianza con medios brasileros como Vox Brasil que tienen tendencias de izquierda, la CGTN anuncia acuerdos de cooperación. Este intercambio cultural, en realidad es una excusa para transmitir documentales lavacerebros, que adoctrinen a mentes sensibles como la de los adolescentes. Recordemos que fueron los jóvenes, los que formaron la Guardia Roja y cometieron los crímenes más atroces durante la Revolución Cultural. Lo más irónico, es que la CGTN incluso ha ganado un premio Emmy en Estados Unidos por un documental, y múltiples festivales cinematográficos en Nueva York. En estos estados liberales, el caldo de cultivo más sustancioso para la doctrina comunista se encuentra en las universidades. Comienza con profesores simpatizantes de la izquierda extrema, fanáticos de la ideología comunista que comparten abiertamente esta filosofía con el alumnado. En la Universidad de Syracuse, un estudiante cubano, Antonio Triana, estaba en shock mientras observaba la percepción errada que tienen los estudiantes del socialismo. Cuba no solo es una isla embargada injustamente, con palmeras y playas con aguas cristalinas, que provee educación y salud gratis. Pero esto es lo que vende la propaganda comunista. Triana expresó que nadie habla del constante asedio mental, del adoctrinamiento político y el culto forzado a los líderes, junto con la represión absoluta del pensamiento individual. Esto demuestra que la doctrina comunista no solo habita en países de izquierda, sino que tiene una puerta abierta en cualquier lugar en donde viven los llamados comunistas de cóctel. Estas personalidades, artistas e intelectuales que nunca han sufrido represión, anhelan un Estado comunista, ya que tienen el cerebro lavado con ideologías totalitarias. Afortunadamente, si tenemos lazos familiares y espirituales fuertes, y nos mantenemos debidamente informados, nuestra mente puede resistir los ataques propagandistas comunistas. Es importante mantenerse unidos, sobre todo en épocas como esta. Debemos prestar más atención a los más jóvenes, y recordar que ellos tienen mentes en formación, por lo que son más vulnerables al adoctrinamiento. Un consejo final, en estos tiempos difíciles, es que cualquiera sea la fe que tú profesas, busca la paz espiritual y aférrate a ella. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.